state of the art, super benchmark con las grandes empresas y funciona muy bien, muy detallada para lo que es la cultura italiana y la cultura de esa gente en esa misma empresa. Y bueno, son cosas que se hacen. ¿Por qué os hablo de todo eso? Porque sí, eso es un foro de e-commerce, pero no le vais a vender nada a nadie si no desarrolláis confianza. Las redes sociales no son para vender. ¿Funciona eso, sí? Las redes sociales no son para vender. Si os metéis en las redes sociales con el objetivo de aumentar ventas, lo estáis tomando muy mal desde el principio. Si queréis vender en la web, hay muchos otros canales. Podéis empezar optimizando vuestra web para los buscadores, que son los básicos, así que llega muchísimo tráfico natural orgánico. Hay muchas posibilidades de hacer pago por clic. ¿Os gusta mucho el Facebook? Podéis hacer pago por clic en Facebook. Pues no necesitáis desarrollar estrategias de social media marketing para hacer venta en la red. También hay canales de afiliaciones, también hay un mogollón de cosas que se pueden hacer. Hay motores de comparación, no, depende de lo que es vuestro negocio, podéis añadiros a directorios de B2B, de B2C, de lo que sea. Pues no es necesario estar en las redes sociales para hacer ventas en la red. Las redes sociales son por otras cosas. Y vamos a ver un poquito. La web está cambiando mucho. Y hace unos años se habla de web 2.0, pero lo que pasa es que la definición de web 2.0, que son como chat, forum, blog, esas cosas estaban allí desde 1900 y pico. Mi primer blog, blogger.com, es de 1998. Lleva ya 12 años. Entonces, como el 2.0, ¿qué es eso? No es una tecnología, no es un blog, no es un chat, no es un forum. Es una modalidad distinta de ponerse en la web. Es una manera de hacer sharing, de cambiar